El día 9 de marzo se llevó a cabo la reunión mensual del clero de la diócesis de Estelí en Condega. Este encuentro, que se realiza cada mes, contó con la participación de los sacerdotes que trabajan en el área de influencia territorial de la diócesis, junto a su excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo diocesano, quien junto al clero vivieron una jornada penitencial. También uno de los objetivos de la reunión es propiciar espacios de formación y de encuentro sacerdotal. Se contó con la presencia del padre Jaime Valdivia Pinel, quien compartió la ponencia El silencio y la escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad. Luego se realizó un conversatorio donde se analizaron las realidades pastorales de la diócesis y se ofrecieron unas estrategias para la intervención pastoral en las diferentes comunidades. Continuamos en esta programación de la reunión de clero de este día. En Condega nos encontramos con el padre Freddy López de la parroquia La Asunción en Ocotal. Él es el vicario de pastoral y le queremos preguntar, padre, un poco sobre el acontecer pastoral de la diócesis, si puede compartir con nuestros televidentes. Sí, tengan todos buenos días, buenas tardes. Nuestra diócesis, sobre todas las cosas, está siguiendo mucho lo que el Papa Francisco nos ha orientado acerca de una evangelización más dinámica y más agresiva. Por eso, a partir del segundo sínodo se vienen incluso a consolidar las vicarías y que esas vicarías y ministerios puedan de alguna manera dar algo tan importante que nos pidió el sínodo, como fue la formación permanente de los laicos, que nuestros laicos estén capacitados, estén preparados, e incluso que sepan leer los signos de los tiempos para poder, de acuerdo al magisterio, dar contestaciones sólidas, coherentes, que vengan sobre todo a descubrir el misterio de Cristo como aquel que les acompaña, que les sana y les purifica. Entonces, en este sentido, todo el presbiterio va trabajando pues en esa línea, y en este tiempo estamos meditando mucho sobre las obras de misericordia que nos ha pedido el Papa como una expresión de caridad y la encarnación misma del Evangelio del cual nosotros creemos. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Hemos visto en las palabras de nuestro vicario de pastoral un interés importante por el hecho de la formación permanente de todos los laicos. Esto es bien importante. De cara, padre, a la charla que daba el padre Jaime Valdivia sobre el silencio en medio de esta cultura del ruido, ¿considera usted que nuestros laicos deben de ser formados en este espíritu? Sí, me parece, acabamos de escuchar una ponencia magistral que ha tenido el padre Jaime sobre lo que usted decía. Y lógicamente estas son las consecuencias de la cultura del consumo, que trata de anular al yo, porque el yo que no piensa, el yo que no se concentra en sí mismo, se vuelve manipulable y se desconoce a sí mismo, y de pronto apoya doctrinas, ideas contrarias a la fe. Por eso es importante conocer nuestra fe, formarla, para que, descubriendo el misterio de la persona, podamos iluminarla desde ese sol que nunca se apaga, tan esplendoroso como es Cristo. Y para eso sí se necesita que podamos crear espacios de silencio interior. No significa alejarse del mundo, sino más bien darme cuenta yo cuál es el llamado que Dios me está haciendo y qué es lo que yo debo hacer en los contextos donde yo me muevo, ya sea en la familia, en el trabajo. ¿Qué aporte hoy la sociedad urge que yo tenga que poner para cambiar el dinamismo de muerte y de pecado que vive nuestras culturas, totalmente poseídas por el placer, el sexo y el poder? Hoy estuve sirviendo en la reunión del clero un tema que titulé La dictadura del ruido, la sociedad del ruido, la cultura del ruido y la superficialidad. Y bueno, ¿y esto cómo se explica? Miren, a grandes rasgos, vivimos en una sociedad ruidosa que no nos deja ser nosotros mismos. Es el caso, por ejemplo, de la sociedad del consumo,
que nos entra por todos lados. La sociedad creada por los mass media, que invade nuestra privacidad y vivimos pendiente de lo que los mass media dicen. En fin, es todo esto que nos lleva a salir de nosotros mismos y a quedar vacíos por dentro, hasta el punto de que ya no pensamos, sino que somos pensados por otros. ¿Quién piensa por nosotros? Este es el drama. Entonces, recordando aquella frase de San Agustín que es lapidaria y que nos sirve enormemente, no vayas fuera, entra en ti mismo, que en el hombre interior, en tu interior y en el mío, habita la verdad. Y si te encuentras allí mutable, trasciéndete hasta donde se enciende la luz de tu verdad. Y Agustín nos está hablando de la verdad del hombre interior, que es Cristo. Cuando yo hago entonces contra la cultura del ruido y de la superficialidad, hago silencio, porque entro en mi interior, me encuentro con Cristo, escucho su voz, ¿ves? Y puedo abrirme entonces a los demás en un término de fraternidad, de proximidad. Porque mucha gente hoy dice, no escucho a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me habla? Entonces yo le preguntaría a esa persona, bueno, ¿no es acaso que tú estás lleno de ruidos exteriores y de ruidos interiores que te hacen ser sordo a la voz de Dios? Porque Dios habla, sigue hablando, Dios grita cotidianamente, pero ¿quién lo escucha? ¿Y por qué no lo escuchamos? Porque estamos llenos de nuestro propio egoísmo, de nuestros propios intereses, de lo que dice la televisión, lo que dice la internet. Un hecho claro es, por ejemplo, el uso de los celulares. El celular es un buen instrumento para comunicarme y acortar distancia, excelente, pero para vivir pegado de él es fatal. Y ponía yo un ejemplo en la charla de ver un par de novios en una cafetería sentados, uno frente al otro, dizque compartiendo, ¿no?, un rato, pero de repente usted los mira y cada uno de ellos está chateando. En vez de estar conversando y transmitiéndose sentimientos cara a cara, están chateando, comunicándose con quién o comunicando qué. Eso es terrible. Esa invasión del ruido a través de los mass media y de la sociedad del consumo nos ensordecen, y por eso es que no escuchamos a Dios, la palabra de Dios, o simplemente pasamos de largo y cosas por el estilo. Entonces, la sugerencia es hacer todo el esfuerzo por volver a nuestro ser interior, encontrarnos allí con el Dios que nos habla dentro, para luego, desde nosotros mismos, comunicarme con el otro, ¿ves? Con mi hermano, con mi prójimo, con el vecino, con el amigo, con quien yo trabajo, y poder restablecer relaciones interpersonales, no relaciones frías, interesadas, instrumentales, cosificadas, que es el drama del mundo moderno. Entre más medios de comunicación hay, más aislados y solos estamos. Un poco esto fue este es el núcleo de la conferencia que di hoy. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos que nos escuchan. A ustedes un saludo en este tiempo de Cuaresma, tiempo fuerte en que el Señor nos invita a encontrarnos con Él en el hermano. Efectivamente, en mi calidad de secretario de actas de las reuniones de clero, llevo un poco el control de las agendas de cada reunión, y en la reunión de hoy específicamente está dedicada a un tiempo de meditación y de reflexión del clero, terminando con un periodo de confesión abierto, un espacio abierto para las confesiones. Hemos escuchado en esta maravillosa reflexión que nos ha hecho el padre Jaime Valdivia la importancia del silencio y cómo
es en el silencio precisamente donde Dios nos habla, y el aporte que como clero, como sacerdotes, nosotros podemos hacer al hombre de hoy, a la persona de hoy, metida como está en tanto ruido. Pues la agenda era precisamente esa. Después de la oración inicial, la intervención del señor obispo. Siempre hay puntos importantes de parte suya que debemos escuchar, y después la reflexión como tema central en este espacio, después abierto a la meditación personal, un espacio abierto de confesiones, y después cada sacerdote encargado de cada área pastoral va dando algunos puntos específicos para la buena marcha de la acción pastoral en la diócesis. Es interesante notar que normalmente cuando en el mes que cae el martes santo, que cuando tenemos la misa crismal no tenemos la reunión ordinariamente, pero en este mes el señor obispo ha querido que nos encontremos, y precisamente para fomentar la fraternidad sacerdotal.